Dale. Ahí está, ya está grabando. Bueno, ok. Ya. Entonces dijimos que vamos a usar esto más que nada como un repaso mezclando cosas que fuimos viendo desde el principio para ver si podemos seguir afianzando lo que fuimos aprendiendo. Una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a hacer un repaso de dos cosas. Primero, de la clase número 1, en donde teníamos que si hacíamos un corte al cerebro, que hoy con Cami también estuvimos practicando, ¿no es cierto? Y este corte que era de un tipo coronal, lo que veíamos era las dos partes del cerebro, o sea, la parte derecha y la parte izquierda, que si yo esto lo pongo acá de frente, entonces esto sería lo derecho y esto sería lo izquierdo, o sea, me permite ver los dos hemisferios. En este caso veo los dos hemisferios y veo lo que une a los dos hemisferios, que era el famoso cuerpo calloso que estaba en el medio de los dos hemisferios. Cuando yo hago este corte, tengo entonces una parte grisácea, que es más periférica, y una parte Perdón, central. no, Sandra, no ¿Qué estás ¿qué pasó? estás presentando? ¿No presento? no. No. A ver. Ahí. A ver, Yo esperemos un supuestamente no me había ratito. ido de... Esperen, arranco de vuelta, porque yo no me había ido de la Sí, presentación. volvemos a empezar. Espérate. Esperamos, tranqui. Justamente no me había ido para que no pasara esto. Tranqui. Nos pasa a todos. Ahí se ve. No. Pero, Presentar la pantalla. sí, Acuérdense, chicos, eso de apagar las cámaras. Así se ahí puede presentar tampoco. mejor. No, No, no Sam, aparece errores nada. no. Bueno, va de vuelta. Gracias, Cami, que por hacernos acordar de las cámaras. No, ¿no? No, paren que... No, cuando tocas en presentar ahora, ahí que te dice que presentes, ya sea de una ventana, una pestaña Sí, de sí, sí, Chrome, lo un que hice super... antes, pero ahora no me deja presentar. A ver. Ah, Ve que pedí ayuda bueno, a los altos mandos. Meet, querenos, por favor. No aparece compartir. No me deja. ¿Ves que está? Pero antes me dejó. ¿No, no aparece abajo? ¿querés pasármelo y lo comparto yo? Mm, mm. No, no, no me parece compartir. Pero ahí no. No, no. A ver, para. ¿Apretar ahí? Digo, ahí está. ¿No te parecía eso? No. Ahora no, antes sí. Ahí se ve. Ahora Muy va. bien, Ahí sí. Bien. va. Sí, Listo. Gracias. Bueno. gracias. No, hice lo mismo que antes. No sé por qué antes sí, ahora no, ¿viste? No, eso no lo descubrí todavía. Bueno, esto lo bajamos. Bueno, Bueno, seguimos. Ahora sí, vamos a hacer como un repasito. Y ya no puedo pasar la... Bueno, ya estamos al borde de colapso. Ahí va. Bueno, entonces en un corte coronal podíamos ver los dos hemisferios del cerebro. Y cuando vemos esos hemisferios, vemos que la parte externa, la parte periférica, tiene un color que es más oscuro y lo llamamos sustancia gris. Y que la parte interna la llamamos sustancia blanca. Esto viene a colación al tema de una pregunta que hicimos la vez pasada. Y entonces en la sustancia gris es la capa superficial del cerebro y es donde vamos a tener los cuerpos neuronales que están densamente agrupados. Y la característica principal es que aquí no hay mielina. Entonces tenemos muchos cuerpos neuronales que están todos juntos y no hay mielina en la sustancia gris. La sustancia blanca
lo que tenemos es que ocupa casi la mitad del cerebro humano, está formada por millones de vías de comunicación, que son básicamente axones, que sí están cubiertos por mielina. Vamos a recordar que la mielina, de la sustancia blanca del sistema nervioso central, está formada por los oligodendrocitos. Acuérdense que la mielina de los nervios periféricos está formada por las células de Schwann, que eso lo vimos y lo vamos a seguir viendo igualmente. Sigamos repasando. ¿Qué era una neurona? Una neurona era la unidad estructural y funcional del tejido nervioso. Es una célula altamente diferenciada y es una célula excitable. ¿Y por qué decimos que es excitable? Porque es la capacidad que tiene una célula para responder a un estímulo. O sea, yo estimulo la neurona y ella da una respuesta. Esa respuesta es a través del estímulo de un potencial de membrana que se genera un potencial de acción. Entonces son características que va a tener la neurona. Primero, que es altamente diferenciada, esto es fundamental, ¿sí? Porque es algo que lo hace la neurona y por ahí 2 o 3 horas más del organismo, pero ninguna otras más. Y es nuestra unidad estructural y funcional del tejido nervioso. Y otra característica es que es excitable. Bien. La neurona como tal, hemos visto ya un montón de dibujitos, vamos a ver ahora algunas partes más específicas, y decimos que el soma, que es el cuerpo neuronal, tiene ubicado al núcleo, este es el núcleo donde está su información genética, y ese soma tiene prolongaciones que le salen directamente de su cuerpo neuronal, que son las dendritas, y tiene luego una larga prolongación que es el axón, que puede ser un axón único o que pueden ser varios axones. Hay un sector de la neurona que es cuando se inicia, digamos, el axón, que se llama cono axónico. Esto es muy importante porque acá es donde se va a generar el primer, digamos, potencial de acción que después se va a transmitir hacia toda la neurona y que va a llegar al botón terminal, que es el lugar en donde se va a producir la sinapsis, que es el tipo de comunicación que vamos a tener con las otras neuronas. Si yo tengo acá nódulos de Ranvier, estamos hablando de que entonces estos nódulos tienen a su vez células de Schwann acá y estos nódulos hacen que ese impulso, esa información, digamos, sea saltatoria, es decir, va a ir de un nódulo a otro nódulo. Y esto permite que la información vaya más rápida. ¿Qué característica tienen estos nódulos? Es que estos nódulos lo que tienen es también muchos canales de sodio acá para justamente hacer que ese potencial de acción que se libera acá en el cono axónico sea transmitido hacia el final de la neurona. Entonces, la neurona constaba de un soma o cuerpo, que era el área central ensanchada que contiene el núcleo, y de axones y dendritas, que son las ramificaciones que emergen del soma. Las prolongaciones gruesas y más largas se llaman axones, y las más pequeñas, que son abundantes y muy ramificadas, se denominan dendritas. El axón es la estructura de la neurona especializada en la conducción del impulso nervioso a distancias relativamente grandes. Un axón puede ser tan largo como un nervio, entonces el axón puede ser muy largo. Se origina del soma en el llamado cono axónico. Acuérdense que lo habíamos visto acá en el dibujito. Acá es donde se forma el axón. El axón no tiene retículo endoplásmico rugoso, no lo tiene, o sea, quien tiene el retículo endoplásmico rugoso es el soma. Entonces las proteínas que va a requerir ese axón terminal son sintetizadas y transportadas desde el cuerpo neuronal, desde el soma neuronal. La porción final del axón es el botón terminal, que puede ser solo o puede ser ramificado, y es el sitio donde se va a realizar la sinapsis. El axón puede estar envuelto por una vaina de mielina, y que es un complejo membranal de lipoproteínas pertenecientes a las células de la neuroglia, que si eran periféricas eran las células de Schwann, y si eran centrales eran los oligodendrocitos. Todo lo que es periférico todavía no lo vimos, lo vamos a ir viendo. Esta vaina se inicia próxima al cono axónico y está ausente en la parte terminal del axón. Y además también está ausente en los nódulos de Ranvier, que son los que están presentes en la vaina de mielina a todo lo largo del axón. Por la forma y dirección a la cual se va a conducir la información, el axón es la estructura eferente de la neurona. Vamos a repasar esto. Si yo tengo una neurona,
la información llega acá, al soma, y del soma se transmite. Entonces la parte eferente de la neurona es el axón. Eso es lo que estamos diciendo. Dendritas. Las dendritas se proyectan a partir del cuerpo neuronal, son como arborizaciones que actúan como elementos de recepción de otras neuronas. En ciertas dendritas se encuentran pequeñas proyecciones que por su apariencia en microscopio de forma fina y alargada se les denomina espinas dendríticas. Y también participan en el mecanismo de comunicación interneuronal. Tiene mucho que ver con el mecanismo entre neuronas. Las dendritas y las espinas dendríticas se pueden considerar como la parte aferente o receptora de la neurona. Entonces, acá llega el impulso, entonces el cuerpo neuronal lo recibe y luego transmite su respuesta. Entonces, esta sería la parte aferente, porque acá llega la información, y esta es la parte eferente, que es la parte que elimina la información dando la orden de lo que hay que hacer. Teníamos que por el tipo de neuronas podíamos diferenciarlas, por ejemplo, por su morfología. Entonces, por su morfología podían ser unipolares, bipolares o multipolares de acuerdo a que tengan muchas dendritas, muchos axones, etcétera, etcétera. Por su función podían ser sensitivas, y esto es lo que se llaman neuronas aferentes, neuronas que llevan la información hacia el sistema nervioso central, y neuronas motoras, que son las que emiten la información hacia el resto del cuerpo. Y luego las interneuronas, que son las que transmiten la información entre las neuronas aferentes y las neuronas eferentes. Y luego tenemos neuronas mielínicas y neuronas amielínicas, según contengan o no contengan mielina. Vamos a hacer otro repaso de lo que era el transporte a través de la membrana. Y esto es muy importante para poder entender qué ocurre con la sinapsis, que es el tema real que tenemos que chequear nosotros hoy. Dijimos que el transporte a través de las membranas podía ser transporte pasivo o transporte activo. La diferencia fundamental es que si es pasivo, es sin gasto de energía. O sea, todos aquellos que entren dentro del transporte pasivo no van a gastar energía. Y todos aquellos que sean de transporte activo sí van a gastar energía. Cuando hablamos de transporte pasivo, teníamos tres tipos fundamentales: la ósmosis, la difusión simple y la difusión facilitada. La ósmosis, que era básicamente el tema del movimiento de agua, que es a favor de un gradiente de concentración, y utiliza las acuaporinas, que son los elementos que van a permitir el transporte del agua de un lado hacia el otro. La difusión simple es la entrada o la salida de moléculas a través de la membrana plasmática. Las características que tiene que tener un elemento para que pueda traspasar la membrana por mecanismo pasivo de difusión simple es que sean sin carga, que sean apolares y que sean muy pequeñas. Esto ya les había quedado claro que, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono, el alcohol, pasaba fácil. ¿Por qué? Porque son apolares, porque algunas no tienen carga y son muy pequeñas. Estas son las características para que haya transporte a través de la membrana por difusión simple. Difusión facilitada. Difusión facilitada es que necesito a alguien que me lo facilite. Ya no es tan simple que pase, pero sigue siendo pasivo. No pongo energía, no pongo dinero para poder pasar. Paso en forma facilitada. ¿Y quién me lo facilita? Me lo facilitan proteínas transportadoras. Esta difusión facilitada hay de dos tipos. Puede ser por canales iónicos o puede ser por proteína transportadora. Un canal iónico va a dejar pasar moléculas pequeñas que sean polares, entonces los iones con carga eléctrica van a poder pasar, como los iones sodio, los iones potasio, los iones cloro, etcétera, etcétera. Pero esos tienen que ser a través de esa difusión facilitada, tiene que haber un canal que los deje pasar, no pueden atravesar si no es a través de ese canal como si fuera difusión simple. Y en la proteína transportadora, la diferencia fundamental es que son moléculas grandes. También son polares, igual que el canal iónico, pero son moléculas grandes. Y este es el ejemplo de la glucosa. La glucosa pasa a través de difusión facilitada por una proteína transportadora. Dentro del transporte pasivo, entonces dijimos que teníamos difusión facilitada por canales iónicos y difusión facilitada por transportador. Este es el mecanismo de la glucosa. En el tema de los canales iónicos tenemos tres tipos de canales,
Y esto es importante para entender el potencial de membrana en reposo y el potencial de acción. Hay un canal que es iónico por sí mismo, o sea, pasan los iones y ese es el que mantiene básicamente que es el que hace que el dentro de la célula sea más negativo que la fuera de la célula. Es como que esto es un mecanismo que se da en forma casi espontánea, si queremos. Y luego podemos ser regulados por ligandos o puede ser regulado por voltaje. Y estos son los otros canales que también intervienen para mantener el potencial de membrana. Entonces, cuando queremos tener un potencial de membrana en reposo, vamos a tener básicamente los canales iónicos. Y para el de acciones es básicamente el regulado por voltaje. Luego teníamos el transporte activo, dijimos que era el pasivo sin gasto de energía y el transporte activo. El activo siempre va a ser con gasto de energía por parte de la célula. La célula tiene que gastar energía para poder pasar una molécula por transporte activo. Siempre va a ser contragradiente de concentración. Siempre lo que tengo afuera va a ser menos o más de lo que tengo dentro. Lo que yo quiero transportar va a estar en condiciones diferentes del gradiente de concentración. Es porque yo a veces quiero llevar hacia adentro y a veces quiero llevar hacia afuera. Entonces todo va a depender de lo que quiera hacer, a dónde sea la mayor concentración. El transporte activo por naturaleza, el más conocido de todos, es la bomba sodio-potasio ATPasa. Se llama así, bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Por qué? ¿Por qué es transporte activo? Porque saca sodio e introduce potasio. Y si nosotros nos acordamos, dijimos que el sodio abunda afuera de la célula. Y yo estoy sacando de un lugar que tengo menos concentración a uno que tiene más concentración. Y introduce potasio. Y en la célula, si nos acordamos, estaba llena de potasio por dentro y había poco potasio por fuera. Entonces, esta bomba sodio-potasio ATPasa es la bomba por excelencia de transporte activo, es el ejemplo por excelencia de transporte activo. Y es fundamental también para mantener el potencial de membrana en reposo. El otro transporte activo importante es el que es a través de vesículas, ya sea por mecanismo de endocitosis, de exocitosis, de fagocitosis y de pinocitosis. Recordemos, pinocitosis era básicamente para agua, fagocitosis es básicamente para cuerpos, por ejemplo, cuerpos extraños. Fago es comer, es para eso que se come algo extraño y lo mete adentro de la célula. Y la endocitosis y la exocitosis son la antítesis uno de otro. Cuando hago endocitosis de un lado, estoy haciendo tal vez exocitosis del otro, y así sucesivamente. Es el mecanismo contrario por naturaleza, digamos. Y llegamos al potencial de acción. Entonces, ¿por qué necesitamos saber todo lo que hablamos antes del mecanismo de transporte de membranas? Bueno, porque es importante entender por qué tenemos una membrana que tiene una polaridad positiva del lado de afuera y una negativa del lado de adentro. Esa polaridad negativa del lado de adentro tiene un número que es más o menos de 60 a 70 milivoltios. Esta característica de esta membrana neuronal específicamente, estamos hablando de membrana neuronal ahora, si yo a ese potencial de membrana que lo tengo en reposo, acá en menos 70, le aplico un pequeño estímulo, llego a lo que se llama umbral de estimulación. A partir de acá, con un poquitito que le agregue, ya directamente disparo un potencial de acción. Ese potencial de acción, o sea, acá si el estímulo es chiquitito, capaz se queda en la nada, pero acá, con poquito que yo haga, ya directamente disparo el potencial. Pero ese estímulo, si lo hago a este nivel, sea poco, sea mucho, tiene un límite y va a llegar a este pico. Este es el pico máximo del potencial de acción. No va a pasar más de los 30 a 35 milivoltios esa membrana, porque si pasa mucho más, ya se empieza a complicar todo el adentro de la célula. Entonces, solamente me deja que llegue de ese menos 70 a ese más 30, 35. Ahí se queda y la célula dice, no, ya estamos llegando a un nivel que no va y entonces, ¿qué hacemos? Esta etapa es la despolarización y acá la repolarizamos. En esta etapa, básicamente, en la parte de la despolarización,
el ion que interviene por excelencia es el sodio, ¿sí? Esto todo es un equilibrio de todo, pero vamos a decir que el ion por excelencia que actúa en la despolarización es el sodio. Y el ion que interviene por excelencia en la repolarización, es decir, en volver la membrana a su estado natural, es el potasio. Entonces, acá lo que hacemos es sacar sodio y acá lo que hacemos es sacar potasio. Bien, cuando tenemos un estado de hiperpolarización, o sea, cuando ya ese umbral que se llegó va por debajo de ese potencial de ese menos 70, ahí lo que tenemos es el estado de hiperpolarización. Y esto se da en décimas de segundos. Si esto lo medimos en tiempo, esto es en milisegundos. Esto serían milivoltios y estos serían milisegundos. ¿Qué ocurría? Vamos a ver ahora qué ocurre cuando tenemos hiponatremia. Este lo encontré, chicos, de casualidad. Yo ya me veía haciendo todo esto, así que me salvó. Pero bueno, quiero que miren esto. Cuando nosotros dijimos esta etapa de acá, se abren los canales de sodio están siempre abiertos. Y los canales de potasio también. La diferencia es que los canales de potasio hay mucho más por célula que canales de sodio. Y y entonces en la hiponatremia esto es acá un poquito de estímulo nada más, pero si yo tengo una situación de poco sodio, lo que voy a lograr es llegar al potencial, a ese umbral, potencial de umbral que es más o menos en menos 55, menos 50, pero no llego al pico de ese umbral máximo. Acá recuerden que podía llegar a 30, 35. Bueno, en realidad, si yo tengo hiponatremia, como tengo poco, entonces no puedo terminar de llegar a ese potencial máximo. Si tengo hipernatremia, lo que voy a tener es que esa pendiente, tengo tanto, que esa pendiente la hago mucho más rápido. Entonces, la diferencia es básicamente en las pendientes de las curvas. Cambian. O sea, en la hiponatremia no puedo llegar al nivel máximo. En la hipernatremia, esto en vez de ser más bien tirando hacia la derecha, lo que hace es que casi se rectifica. Entonces, miren cómo tenemos acá, casi se rectifica. Y en la hiperpotasemia es al revés. Si yo tengo acá, perdón, en la hipopotasemia, si yo tengo poco para trabajar acá. Entonces, esa curva que acá es totalmente, que es casi, digamos, no llega a ser recta, pero es casi, termina ensanchándose en el tiempo. O sea, tardo mucho más tiempo para llegar a lo mismo, a la repolarización, o sea, lo que se altera cuando hay trastornos del potasio es la repolarización de la célula. Y esta curva, en vez de ser así, va a ser una curva que se extienda en el tiempo. Mientras, si yo tengo hiperpotasemia, tengo mucho potasio, lo que hace es que la repolarización de la célula es extremadamente rápida. Entonces, en vez de ser esta curva así, esta curva se corre hacia la izquierda. Porque al ser tan rápido, tengo tanto que lo que hago es acortar en el tiempo la repolarización de la célula. ¿Cuál es el peligro de esto? El peligro es que nosotros tenemos dentro del potencial de acción algo que se llama periodo refractario, que es un espacio de tiempo en el cual la neurona no puede generar un segundo potencial de acción porque está ocupado en el primero, en ese potencial primero que tardó. Eso es, en un periodo refractario, puede ser absoluto, porque acá, por más que yo haga lo que haga, están todos los canales de sodio abiertos y entonces ya no puedo hacer nada, están todos abiertos. Mientras que si en vez de estar todos abiertos, tengo algunos que estén inactivos, lo que tengo es un potencial de acción con un periodo refractario relativo. En el periodo refractario relativo, si yo doy un estímulo importante, lo que puedo hacer es que dispare otro potencial de acción. Entonces, vamos a la curva original. Esta parte de la curva, acá, todo esto es un periodo refractario que va a ser absoluto, porque ya está trabajando en este
potencial de acción. Si yo quiero acá meter otro estímulo, ya está trabajando con el estímulo anterior, entonces la célula va a quedarse solamente con ese potencial de acción que originalmente originó el primer estímulo. En cambio, si yo hago un nivel acá, doy un estímulo suficientemente importante, aunque la célula no se haya repolarizado totalmente, puedo llegar a lograr otro potencial de acción. Entonces, este periodo se llama periodo refractario eh, absoluto relativo. ¿Qué ocurre? Si yo tengo hiperpotasemia, repolarizo tan rápido la célula, tan rápido, que entonces lo que ocurre es que el potencial, ese periodo refractario, se achica, se acorta. Entonces puedo lograr, es un peligro porque la célula estaría todo el tiempo estimulada, todo el tiempo y no pararía. Entonces, por eso es importante el tema de tener bien los iones. Y para eso hay tantos canales que justamente lo que hacen es tratar de mantener siempre la concentración de potasio bien dentro de la célula y la concentración de sodio bien dentro de la célula. Y entonces a veces para que eso ocurra y la célula, por ejemplo, no esté tan rápido dentro de ese potencial que puede disparar nuevamente, entonces acá está hiperpolarizada, acá trabaja también la bomba de sodio-potasio. Acuérdense que esa era con gasto de energía, ¿sí? Esa bomba trabaja en esta última parte del potencial de acción para proteger a la célula de que descanse cada tanto. Bueno, vamos a la sinapsis. La sinapsis no es más que el modo en que las neuronas se comunican entre sí. Para eso tenemos una neurona que vamos a llamar presináptica y vamos a tener otra neurona que se llama postsináptica, es decir, una está antes de la sinapsis y otra está después de la sinapsis, porque la sinapsis ocurre en un espacio que se llama espacio intersináptico. Y acá lo que tengo en este espacio intersináptico es la llegada de vesículas. Acuérdense que la llegada de vesículas era por transporte activo, ¿sí? Y entonces lo que tengo es lo que se llama exocitosis. O sea, tengo que la membrana de estas vesículas se acopla a la membrana plasmática y libera su contenido, que son todos estos contenidos de estas cositas rosaditas, serían los neurotransmisores, entran al espacio sináptico, esos neurotransmisores se pegan en los receptores de las neuronas postsinápticas y esta neurona va a ejercer su acción. Esta le manda la orden y esta ejerce su acción. Vamos a ver si... Dentro de la sinapsis tenemos dos tipos de sinapsis, eléctrica y química, ¿sí? Las sinapsis eléctricas están presentes, tiene que haber un contacto muy íntimo entre una célula y la otra. No hay vesículas de por medio y son bidireccionales, o sea, así como van de un lado, van hacia el otro, ¿sí? Son uniones muy íntimas con mínimo espacio sináptico, no hay vesículas y es bidireccional, tanto de un lado como para otro. Esto está presente en invertebrados, en la transmisión glía-glía, en la transmisión de la glía a una neurona y en las células musculares. Esto lo vamos a ver en las sinapsis eléctricas, las vemos en estos lugares. Mientras que el resto son sinapsis químicas. Hay un espacio sináptico, hay liberación de vesículas y es unidireccional, es decir, desde una neurona hacia la otra, no desde la segunda hacia la primera, es unidireccional. Esto está presente en el sistema nervioso, en la unión neuromuscular y también en el sistema endocrino, porque vimos recién lo que era la neurohipófisis. Acá tenemos un esquema que es de la sinapsis eléctrica, es decir, en la sinapsis eléctrica lo que tengo son las conexinas, que son proteínas, que dejan pasar los iones por dentro de su canal, y entonces este traspaso de sustancias genera lo que se llama sinapsis eléctrica. Es el pasaje de una hacia la otra. Están pegoteadas también juntitas una con la otra, no hay espacio sináptico y no hay liberación de neurotransmisores. Mientras que la sinapsis química es la que nosotros habitualmente conocemos para el tema de lo que es la transmisión neuronal,
Y lo que es importante de esto es que en el tema de la sinapsis química, el ion que interviene es el ion calcio. Hay un canal de calcio dependiente de voltaje, así como existía el ion sodio dependiente de voltaje, el ion potasio dependiente de voltaje, que esos son los que se abren y los que hacen que el potencial de membrana en reposo se convierta en un potencial de acción. En la sinapsis química, yo tengo que tener despolarizada la membrana, o sea, tuvo que haber llegado ese estímulo, y cuando llega al botón axonal, al botón del axón, entonces lo que se abre son los canales de calcio dependientes de voltaje. Y esto hace que meta calcio desde el exterior hacia el interior de la célula. Cuando esto ocurre, estas vesículas que están conectadas en el citoesqueleto del axón se desprenden, y entonces lo que hacen es pegarse a la membrana plasmática del axón. Se pegan a esa membrana y liberan su contenido, que son los neurotransmisores, al espacio sináptico. En este espacio sináptico tengo a la neurona presináptica, que va a ser a través del botón dendrítico, o sea que estas son dendritas de la otra neurona, que van a ejercer su acción sobre estos receptores. Entonces esos neurotransmisores se pegan a estos receptores, y aquí entonces se despolariza otra membrana, etcétera, etcétera, y esto es donde se produce la acción del neurotransmisor. Entonces, en la sinapsis química, acá el ion que tiene mucho que ver es el ion calcio, ¿sí? Porque los que actúan son los canales calcio dependiente del voltaje. El voltaje, por el potencial de acción, fue que se despolarizó, y lo que hace es que ese canal de calcio entonces se abre. Y de esa forma, en el intercambio de calcio, se desprenden las vesículas que están pegadas al citoesqueleto del axón. Esas vesículas se desprenden y se pegan a la membrana plasmática, y cuando se pegan, liberan su contenido en el espacio sináptico. Este proceso de liberación de neurotransmisor es lo que se llama exocitosis. Estos neurotransmisores se pegan entonces a los receptores de las dendritas, que estaría en la neurona postsináptica, y aquí entonces se ejerce su acción. Neurotransmisores hay muchísimos, 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 muchísimos. Les voy a tirar nombres nada más. Estas son igual las estructuras químicas, pero por supuesto no tienen que saberlas. Y me parece que es más lindo que sepamos cómo actúan cuando vayamos viendo cada una de las situaciones. Cuando veamos memoria, cuando veamos otras cosas, vamos a ir viendo cómo estos neurotransmisores actúan. Pero tienen que saber que son muchísimos. Los más conocidos son la adrenalina, la serotonina, dopamina, glutamina, las endorfinas, la acetilcolina, noradrenalina. Y el GABA es el único neurotransmisor inhibitorio. Siempre tiene que haber alguien que regule. O sea, no es siempre estimular. A veces el estímulo es parar. Bueno, el estímulo que hace parar el neurotransmisor inhibitorio por naturaleza del sistema nervioso central es el GABA. Eso sí es importante saberlo, porque si no, a veces podríamos estar en una situación permanentemente de estrés. Bueno, el GABA también ayuda a que haya inhibición. Creo que nada más. La frase de hoy es: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Ramón y Cajal es uno de los grandes estudiosos del cerebro, y de hecho hay una tinción de Cajal que es la que justamente permite ver cerebelo. Así que es muy importante este hombre en lo que fue el sistema nervioso. Bueno, eso es por hoy todo. Lo que yo tengo Sandra, para ¿hay darles. algunas preguntas? Pregunten. Te las voy diciendo. Vale. Una. Estos hiperpotasemia, natremia y demás, ¿qué trastornos Sí. pueden producir en el individuo? Bueno, fíjense, si nosotros tenemos por ejemplo, ¿no? Esto no es, a ver, no es tan así, porque tienen que haber otras cosas, y el sistema nervioso es muy inteligente y se cuida de muchas cosas. Pero sí es importante, por ejemplo, si tenemos una deshidratación, y entonces la persona, por ejemplo, tiene mucho potasio en sangre, puede ser un caso, ¿sí? O puede estar en estado de hipernatremia por esa deshidratación.
tendríamos, primero, estímulos que no llegan a ser estímulos reales. Entonces, va a haber como una depresión de la actividad del sistema nervioso, por ejemplo. Y si tuviéramos hipopotasemia, tenemos un potencial de acción que se da muy lento, entonces podemos tener una reacción lenta, entonces podemos tener letargo, enlentecimiento, todas estas cosas que hablan de una actividad neuronal que está alterada en realidad por los iones, porque está alterados los iones en sangre. Una de las primeras cosas cuando una persona tiene trastornos del sensorio es justamente ver un ionograma, porque ver el sodio en la sangre y ver el potasio en la sangre me puede ayudar a saber si tengo problemas o no. Cuando hay hiponatremia puede haber convulsiones, puede haber de todo, porque los umbrales no llegan, no llega a dispararse el potencial de acción, entonces las neuronas no están trabajando en hipofunción. Cuando hay hiperpotasemia, esas neuronas están totalmente excitadas, no llegan al potencial de membrana en reposo. Entonces, al no llegar al potencial de membrana en reposo, están todo el tiempo excitadas, 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 y entonces puede haber hiperactividad de esa manera, ¿sí? Entonces puede haber un estado excitado que está relacionado también con un tema de trastornos iónicos. Otra pregunta es, ¿el potencial es menos 70 porque se combinan los potenciales del potasio, sodio y cloro? Sí, yo les dije la semana pasada, ustedes tienen una diapo que dice que dentro de la célula hay poquito cloro, que afuera de la célula hay mucho cloro, que, bueno, a ver, poquito, adentro hay eh, poco cloro y poco sodio, y hay mucho potasio y muchos aniones inorgánicos, que esos aniones tienen carga negativa, los aniones tienen carga negativa y los cationes tienen carga positiva, que me corrija Cami si estoy diciendo mal, pero los Sí. aniones son los que hacen justamente que tengan esa carga negativa. Por eso, en toda esa reunión, en todo ese equilibrio de iones, hace que la membrana, que por dentro la célula sea eléctricamente negativa. Y esto favorece al intercambio, porque si yo tuviera un medio que fuera totalmente igual el exterior del interior, no puedo hacer relación, no puedo trabajar entre ellos. Entonces, para regular el ion en la parte interna con la parte externa, justamente lo que tengo son todos esos canales que me favorecen mantener esas concentraciones. Esos canales, por eso hay tantos. Están los canales comunes, los regulados por voltaje, los regulados por ligando, los canales iónicos en sí mismos. O sea, hay un montón de canales justamente por ese motivo. Así que ellos son los que hacen que justamente tengamos bien de un lado y del otro. ¿Qué más? A Después, ver, ¿cómo quedaría la curva de hipopotasemia? ¿cómo quedaría la de La curva de hipopotasemia? La curva de hipopotasemia. hipopotasemia quedaría, o sea, la parte derecha de la curva queda levantada. O sea, se extiende en el tiempo, ¿sí? O sea, esa curva queda así, queda extendida en el tiempo. Se hace más como si fuera una meseta, en Exacto, vez no de un llega a serlo pico. pobrecito, pero llega a ser así. En vez de ser tan picuda de bajar, o sea, levanta un poco, porque se extiende en el tiempo. O sea, lo que hablo es, arriba la coordenada es la X y la de abajo, Claro. es la que se extiende hacia la derecha. Bien. Después preguntan, ¿la neurona presináptica es la que manda la orden y la neurona postsináptica pasa a la acción? Exactamente. La neurona presináptica es la que da la orden, que a su vez le pudo haber llegado de otra neurona, ¿no es cierto? O de un receptor, o lo que fuera. O sea, en el mecanismo de las sinapsis pueden estar interrelacionadas. Yo puedo tener una neurona que sea presináptica y otra que sea postsináptica, pero a la vez puedo tener, vamos a suponer, yo estoy mirando la neurona B y la neurona C. Y frente a eso, la B sería la presináptica, la C sería la postsináptica. Pero puedo tener una neurona A que actúe sobre la neurona B. Entonces, en ese caso, la neurona B sería la postsináptica de la A. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Yo sí. Sí, bueno. Porque Después, Profe, entonces los neurotransmisores que van de la presináptica a la postsináptica esto siempre. Los neurotransmisores, la sinapsis química es unidireccional, fue una de las características que marcamos, ¿sí? Es unidireccional, va de un lado hacia el otro. Puede haber, yo me pasa que no se los quiero complicar, pero puede haber lo que es la recaptación del neurotransmisor. Entonces, ese neurotransmisor yo le libero al espacio sináptico y puede haber una recaptación. Yo puedo recuperar el neurotransmisor, pero no ejerce su acción, lo recupero para usarlo en otro.
pero no es que me está no es que me está ejerciendo acción, ¿sí? La acción la hace la pre sobre la post. La emisión del neurotransmisor hace que ejerza su acción sobre la neurona postsináptica. Ok, gracias. No, por favor. Después, ¿qué frena el GABA? Situaciones X. Vamos a ir viendo. Eso, si quieren, después les pongo un cuadro sinóptico con todas para que las tengan. Pero la idea no es que ustedes sepan todo eso, pero bueno, yo se los puedo poner si quieren. Qué sé yo, por ejemplo, la dopamina tiene mucho que ver con la parte muscular, pero también es la hormona del placer, el neurotransmisor del placer. O sea, la falta de dopamina genera tristeza, genera falta de interés. Por eso, por ejemplo, la enfermedad del Parkinson, que sin embargo tiene que ver con el déficit de dopamina, ¿sí? Se gastan las células productoras de dopamina. Entonces, al faltarme ese neurotransmisor, eh, tengo trastornos en la actividad muscular, porque la dopamina tiene que ver con la actividad muscular. Pero uno de los primeros síntomas que tiene el enfermo de Parkinson es depresión y puede llegar a la demencia. Entonces, fíjense cómo todo está relacionado. O sea, si bien actúa sobre uno y es como el madre, digamos, cuando yo hablo de enfermedad de Parkinson, cualquiera piensa en la persona que tiene temblor, en la persona que tiene trastornos para caminar. Sin embargo, una de las primeras cosas es la apatía y puede llegar en la demencia. Así que fíjense cómo todo está relacionado. Después, por ejemplo, la serotonina también tiene que ver con, por ejemplo, con el estímulo sexual, tiene que ver con muchas otras cosas. Pero bueno, no es que el neurotransmisor sirve solamente para una cosa. La acetilcolina sirve mucho para la acetilcolina se usa funciona básicamente a nivel periférico. Ese sí lo vamos a ver porque cuando veamos todo periférico vamos a ver acetilcolina. Pero les puedo dar, si quieren, les hago un esquema con todo, pero la idea no es que se lo aprendan y sí me importa que sepan que el GABA es inhibitorio, o sea, que todos los demás son excitatorios, ¿sí? Y que el GABA es inhibitorio. Ese sí es importante. ¿Un hiperkinético tiene que ver con eso? No, el hiperkinético lo que puede llegar a tener en un trastorno, a ver, puede tener un trastorno muscular en donde esté totalmente contraído el músculo y no lo pueda relajar, sí, por alguna actividad, por algún trastorno iónico, sí puede pasar. Puede tener fasciculaciones, puede tener trastornos motores por trastornos de los iones. Había una pregunta que pasó en el chat, que la vi así, que decían cómo chequeamos esto con un ionograma. Se pide en sangre un ionograma, pero tenemos que, o sea, si nosotros tenemos la sospecha de que esa persona tiene algún trastorno de los iones, lo que pedimos es un ionograma, sodio y potasio, y así vemos los valores que tiene en sangre, ¿sí? Después hay otras enfermedades que lo que hacen es bajar el sodio, bajar el potasio, o subir el sodio o subir el potasio, y eso hay que pensarlas, ¿sí? Por ejemplo, el insuficiente renal tiene trastornos del potasio, básicamente, y tiene siempre, en general, tiene hiperpotasemia. Entonces, es un paciente que puede tener trastornos neurológicos, trastornos cardíacos, puede tener arritmias, puede tener un montón de cosas porque el potasio está elevado. A ver, hay una pregunta, dale, a ver. La última acá que veo yo abajo de todo dice, ¿se puede regular con medicación? ¿Qué cosa? Muchas cosas se pueden regular con medicación. Muchos neurotransmisores que están mal se pueden, por ejemplo, la depresión se relaciona con la disminución de la serotonina. Y hay fármacos antidepresivos que son totalmente conocidos como la sertralina y todos sus amigos, y todos ellos actúan sobre la recaptación de la serotonina. Entonces lo que hace que la serotonina que es liberada al espacio sináptico sea recaptada y vuelva a actuar. ¿Sí? Porque viste que yo les dije que actuaba sobre el espacio sináptico, pero ese neurotransmisor se puede como sacar para que no ande dando vuelta, pero no es que vuelve a actuar. Bueno, hay fármacos que actúan en la recaptación para volver a utilizarse. Entonces, esa recaptación de la serotonina es una acción farmacológica, ¿sí? Piensen que todos los fármacos que se usan en psiquiatría, todos actúan básicamente sobre la acción o de neurotransmisores o sobre la acción de receptores, ¿sí? Las benzodiazepinas, como el clonazepam, y todos los amigos, alprazolam, todo eso, actúa sobre los receptores benzatínicos. O sea, por eso, o actúan sobre receptores o actúan sobre neurotransmisores. Otra cosa también
perdón que me fui un ratito, pero volví, eh, que es importante es entender que lo que importa muchas veces de los neurotransmisores, también de las hormonas, es la concentración o los lugares donde funciona, porque a veces tienen funciones contradictorias, pero es por la concentración. A bajas concentraciones generan determinada sensación, a altas concentraciones generan otras sensaciones que por ahí son totalmente contradictorias. Eso Pues ténganlo este en sería el cuenta. ejemplo, este sería el ejemplo, por ejemplo, acá dice, el profe dice, el otro Parkinson, el que las personas quedan inmóviles, ¿cómo es? Es el mismo, es por falta de dopamina. Lo que pasa es que cuando hay un nivel que todavía es manejable, hay déficit de dopamina, pero todavía es manejable, no se ven por ahí las afectaciones musculares. Entonces, al no verse las afectaciones musculares, no pensás que el paciente tiene Parkinson. Y por ahí te va a ver al consultorio porque está deprimido. Entonces te dice que está deprimido, como que está triste, o la familia te dice, está triste, no le importa nada, ya no se ríe, no participa, y vos decís, bueno, ¿qué le está pasando a este pobre hombre? Y bueno, y a lo mejor este pobre hombre, bueno, tenía una demencia multiinfarto, pero a lo mejor tenía el inicio de un Parkinson. Entonces muchas veces, cuando esa dopamina está empezando a faltar, da un tipo de síntoma, y cuando ya está agotada, da otro tipo de síntoma. Pero el Parkinson va siempre con el déficit de dopamina. No sé si respondo la pregunta, ¿no? Sí. Y serotonina y dopamina son parecidas en que los dos son neurotransmisores, pero tienen lugares de acción distintos y tienen funciones diferentes, ¿sí? O sea, cada una tiene funciones distintas, ¿sí? Pero todas son importantes, todos los neurotransmisores son importantes, ninguno de ellos dejan de ser importantes. ¿Qué pasa si nos llega el pico de acción en la hiponatremia? Es cuando no llega al pico. Porque la relaciono con el tiempo. No sé, claro, en realidad tarda tanto, o sea, hay poco, entonces no llega al umbral, entonces la célula repolariza antes de tiempo. Entonces, ese potencial de acción es un potencial de acción insuficiente. Entonces, el estímulo que generó es un estímulo insuficiente y por ahí no termina de dar la acción que tiene que dar. O sea, por ejemplo, no sé, yo tengo que abrir los ojos, pero si mi estímulo es lento, por ahí lo abro por la mitad, porque justamente no llego a poder cumplir lo que tengo que cumplir. El ejemplo que doy no tiene nada que ver, es solamente para ejemplificar lo que sería, ¿sí? Necesito hacer algo, pero no puedo terminar de hacerlo porque justamente no tengo, digamos, la batería que hace que pueda mover el músculo. ¿Mm? Esto sería así. Por eso es importante que el alumno esté contento aprendiendo, porque genera dopamina, ¿es cierto? Muy bien. Sí, vamos a generar, nosotros les vamos a dar mucha dopamina, mucha serotonina, todo, para que ustedes estén todo el tiempo contentos y todo el tiempo alegres. Sí, Bueno, eso es así, es verdad. Y realmente, chicos, esto, tengan en cuenta que la importancia que tiene entender estos mecanismos celulares, que por ahí parecen tan lejanos para ustedes, pero a medida que vaya pasando la materia, que vaya pasando el tiempo y que ustedes vayan entendiendo y vayan fijando estos conocimientos, van a ver que tienen mucha utilidad para ustedes como futuros psicopedagogos. O sea, ustedes por ahí ahora no le ven un sentido tan relevante a todas estas cosas, pero es importante entender estos mecanismos que ocurren a nivel de la célula, qué es una célula y demás, para después poder entender qué le pasa a un individuo, qué le pasa a la memoria de ese individuo, qué le pasa al estado de ánimo, qué le pasa a un montón de cosas. Es por eso que biología es parte de su plan de estudios. Entonces, ah, eso está buenísimo que empiecen a relacionar. Y cuando siempre está enojado, ¿qué le falta? que a veces le falta ganas de vivir, a veces, ¿viste? Ganas. Ojo que no, tampoco le podemos echar toda la culpa a los neurotransmisores. Quiero hacer una aclaración de un chat que leí en una parte cuando yo dije que después iba a explicar lo del tema de la hiponatremia. Y la pregunta había sido, ¿y por qué nos dan un ejercicio si no le explicaron antes? En realidad yo sí expliqué el potencial de acción, ¿sí? O sea, no es que no expliqué el potencial de acción. Y la idea era hacer un ejercicio sobre algo que se había explicado. Digo porque, bueno, me parece que no es que no lo expliqué. Lo que yo No, quise dar hoy es, se los iba a mostrar porque obviamente yo sé que es difícil. Y aparte que era un ejercicio, no es que por ahí eso realmente siempre ocurre, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer como actividades creativas. Entonces, ustedes hicieron una actividad creativa, van a hacer un video re lindo, y yo como actividad creativa la semana pasada les dije, traten de jugar con las curvas, ¿sí? Y no salió tan horrible, porque muchas preguntas que hicieron eran totalmente lógicas y estaban buenísimas. Entonces, para mí,
el hecho de que hayan empezado a leer, el hecho de que hayan querer resolverlo, para mí tiene muchísimo valor, ¿sí? No era la idea de que lo hicieran perfecto, la idea era que lo hicieran y que lo intentaran. Y Entonces, la realidad también es eso, en el foro generaron un intercambio buenísimo entre ustedes exacto, mismos. Eso es lo más valioso, o sea, llévense esas pequeñas adquisiciones que ustedes van teniendo, porque en ese foro fueron intercambiando, fueron consultándose y muchos de sus compañeros fueron respondiendo y eso está muy, muy bueno. Y yo me alegro un montón de que se hayan esforzado en poder hacerla. Me parece que es súper, súper valorable y que les va a servir muchísimo para entender todos estos mecanismos. A bien, ver. El potencial de muy acción bien. siempre culmina en hiperpolarización, aun cuando la Sí, bomba. sí, siempre termina en hiperpolarización porque acuérdense que es como para hacer, como para que la neurona se tome un respiro, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si necesitamos gente para salir a trabajar? Y bueno, no hiperpolariza, con que llegue al umbral, al potencial de umbral, ya dispara, ¿sí? Acuérdense que ahí puede disparar. Pero la idea es que hiperpolarice para que, bueno, laburé, déjame descansar, ¿sí? Esto ocurre en milésimas de segundo, o sea, pasan unas milésimas de segundo más y la neurona vuelve a laburar, ¿sí? Pero está relacionado con eso. Y esa hiperpolarización, ahí sí actúa la bomba de sodio-potasio. Y acuérdense que eso sí es gasto energético, ¿sí? Es gasto de energía. Bueno, qué bueno. Tener la clase les gustó, esto me pareció bueno. Bien. Los cuatro gráficos se dibujaban con el pico hasta 30 y 35, porque más o menos son así, chicos. Son más o menos entre 30 y 35, algunos, y el potencial de umbral es entre 60 y 70. Lo que seguro no hay discusión, lo que no hay discusión es que un pequeño estímulo es menos de 15 milivoltios de diferencia. Ejemplo, si yo parto de 70 y llego a 55, ese va a ser el potencial umbral para que dispare el potencial de acción. Ese va a ser el valor. Ahora, si estaba en 65, con que llegue a 55, no, tiene que llegar a 50, pero es entre 60 y 70 más o menos. Lía, sí. Sí, perdón, porque ahora entro en duda, obviamente ahora veo que hay un par de cosas que están mal en mis gráficos y ahora que te escucho todo tiene un poco más de sentido, pero mientras hacía lo de los gráficos y buscaba información me crucé con un paper de Garrahan y qué sé yo, que lo que explicaba de la hipopotasemia es que al electronegativizarse el potencial de reposo, provocaba que la célula directamente hiperpolarice, por lo cual no alcanza el umbral y el pico. ¿En la hipopotasemia o en la hiperpotasemia? En la hipopotasemia. Mira, en la hipopotasemia vos tenés poco potasio. Al tener poco potasio, vos tenés que sacarlo, o sea, sería... Pero bueno, está bien, ponele que vos me digas que alterás la hiperpolarización. También es verdad, porque la hiperpolarización, ¿quién actúa? La bomba de sodio-potasio. Sí. Así que está bien, no está mal eso. Ah, ok. ¿Entendés? Porque O sea, entiendo si lo lo que miras desde lo explicaste. lógico, sí, si lo miras desde lo lógico, no está mal, porque vos fíjate que en la parte de la hiperpolarización, cuando la célula llegó a menos 70 y la colita de abajo que hace, esa la hace la bomba sodio-potasio. Y si le Claro. falta potasio, tiene problemas. Está bien, no está mal. Ah, bueno. No está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Está Perfecto. bueno. Sí, igual, esto era muy general, era ver qué pasaba, o sea, y básicamente pensar. La despolarización tiene que ver con el sodio, la repolarización tiene que ver con el potasio. Eso básicamente con eso, ¿sí? Era ese el ejercicio, la finalidad del ejercicio. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, vamos a develar la sorpresa de los videos que no se los dije, perdón. Perdón, pero justo al principio de la clase, que era cuando lo iba a decir, bueno, pasó Sí, todo el día. justo preguntaban en el chat de eso, que querían Eh, saber bien qué. Igual se los chusmeé un poco cuando les conté, le estaba dando la clase un poquito, les dije, pero teníamos el San, si querés videíto. dejar de compartir pantalla. Ah, de tener o- presentación, ¿no? Gracias. Sí. Claro, era ahora, ¿no? Gracias. No pasa nada. Perdón. No me di El, cuenta. el videíto con las neuronas en gris
que eran todos los potenciales de acción, ¿sí? Y si veían como más hacia el final del video, al principio arrancaba una haciendo un potencial de acción, y de repente empezaban a seguir y se veían todas las sinapsis entre las distintas neuronas. Y el videíto en verde, en realidad, era la captación de calcio, era la modificación de calcio en la membrana, en los axones de las neuronas, y si ustedes se fijan bien, había muy verde el soma de la neurona, y después, por momentos, se ponía verde la parte del axón, y la parte de la terminal axonal. Eso es porque eran neuronas, si se acuerdan, Sandra, no sé si se acuerdan, pero Sandra les había contado que en las neuronas eh, del corazón tenía mucho que ver el calcio. Bueno, El eran calcio, neuronas que venían del corazón, y claro. lo que se veía en verde era toda la señalización del calcio. Para que Por vean, eso ya, no, perdón, Cami, por eso ya aclaré que el tema del sodio y el potasio tiene que ver con la neurona, ¿sí? El potencial de acción de otra célula excitable, que es la célula miocárdica, ahí tiene que ver mucho el calcio, o sea, es sodio, potasio y calcio. Y el calcio es el que más tiene que ver porque tiene 4 fases, el potencial de acción es totalmente distinto una célula miocárdica que una neurona. ¿M? Pero esa era una neurona de un corazón, claro. exacto, para que tengan en cuenta. Y para que vean que esto de los iones y demás parece como algo sacado de alguna cosa medio extraña, pero se ve, hay técnicas hoy en día de microscopía y demás que nos permiten ver un montón de esos movimientos de los iones. Entonces, bueno, eso también estaba bueno del videíto. Y como último, les vamos a contar que si bien tienen el trabajo práctico para hacer en grupos, que es para dentro de 2 semanas, ¿sí? Tienen tiempo, lo hacen tranquilos, lo hacen bien, es cortito, tienen una segunda actividad que va a ser la actividad 4 de esta unidad, que es la unidad 4, que va a ser un cuestionario de autoevaluación. La idea es que con este cuestionario ustedes vean cómo están viniendo en la materia, si están entendiendo o no están entendiendo, con preguntas parecidas a las preguntas del parcial. Entonces, en la consigna dice, este es un cuestionario